iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo, el licenciado Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio, y nuestra estación hermana, Radio Tepotzotlán. Viernes, por fin es viernes, 3 de abril del 2020, las 4 de la tarde con 1 minuto, y en este pueblo mágico de Tepotzotlán, Estado de México, la temperatura es de 25 grados, agradable, nubladón, con muchas probabilidades de lluvia, y con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político. A ver si el día de hoy, amigos y amigas, sí tenemos la oportunidad de concluir el programa. El día lunes, por la plataforma de Facebook, no pudimos transmitir la hora del búho. El miércoles, las computadoras no tienen palabra, un cablecito que nos andaba fallando, se iba el sonido. Mejor preferimos, en lugar de faltarles al respeto, de que se estuviera cortando y cortando, suspender la programación, revisar todo el cableado, para ver en dónde estaba, en algún detallito hubo, en algún cable por ahí medio loco, que estaba haciendo algún tipo de falso, que se nos iba el sonido, y por eso no podemos concluir con el programa de la hora del búho. Ya ante esa situación de no saber ni qué hacer, ya no leímos los mensajes. Le agradezco el saludo que nos envió la licenciada Rebeca Galván el día miércoles. Mil disculpas, ya por esa situación ya no pudimos sacar los saludos, pero se los hacemos extensivos este día viernes, que esperemos que ahora sí podamos concluir satisfactoriamente la hora del búho. Como les decía el miércoles, amigos y amigas, en el primer tramo, estamos en una situación que yo creo que nadie había vivido en nuestro país, por lo menos en un siglo. Nadie había vivido una situación tan caótica, tan estresante, tan dramática como la que se está viviendo en nuestro país. Primero, la pandemia. Algunos estaremos convencidos de la existencia de tal, otros nos quedarán dudas, y no porque no existiera o no existiese esta pandemia, sino porque de los políticos hay que creerles el 10% de lo que nos dicen. Situaciones económicas, dicen unos, pandemia de un virus en donde con paracetamol se quita. Esa es la duda. Cuerpo cortado, como un catarro, como una gripita. Dolor de cabeza, como un catarro, una gripa. Tos, como un catarro, una gripa. Dolor muscular, como un catarro, una gripa. Temperatura, como un catarro, una gripa. Pero difícilmente hay tantos muertos por gripas. En nuestro país mueren 15,000 personas a consecuencia de gripas maltratadas. De gripas que no es nada, es una gripita, y de repente se complicó, nos vino una neumonía, y se agravan a tal grado la salud que llegan a fallecer. 15,000 personas por año. Eso son los indicativos del gobierno. 15,000 personas por año mueren por afecciones pulmonares maltratadas. Ahorita llevamos 50 personas, por desgracia, fallecidos en nuestro país, 8,000 en Italia, ya cerquita de los 9,000 en España, 500 en Nueva York, 3,000 en China. Está hablando de una pandemia, pero que conforme lo que nos están diciendo en los diferentes países del mundo, con las diferentes idiosincrasias, es una gripa. Uno nos dicen, hay que ponerse cubrebocas. Las autoridades federales de salud nos dicen, no es necesario. Hay una distorsión. Para eso no habla el secretario de Salud, habla el subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell.
es el que normalmente toma la batuta al respecto de este tema. Muchos problemas, mucha angustia. El día de hoy se cerraron más de 1,100 hoteles en la Ciudad de México. Todas las cadenas hoteleras en la Ciudad de México, hoy es su último día. A partir de hoy y hasta el domingo tendrán que retirar a los huéspedes que queden. A partir del día lunes, ningún hotel en la Ciudad de México podrá tener un huésped. ¿Crítico? Sí. ¿Crítica la situación que estamos viviendo por esa situación? Más que crítica. Indistintamente de la pandemia que existe, indistintamente de que podemos ser portadores de este tipo de virus, de este tipo de virus del coronavirus, ¿qué pasa con la gente que perdieron sus trabajos o los mandaron descansar forzosamente sin goce de sueldo? ¡Wow! Y hoy estamos en Plaza San Marcos viendo un asunto desolado en Cuautitlán Izcalli, desolado completamente, que uno dice, bueno, las de telefonía celular, bueno, ok, a lo mejor Telcel o AT&T o el que usted quiera, son empresas mundiales que no les va a afectar gran cosa. Pero ¿y los dependientes? Aquellos jovencitos que están vendiendo celulares o accesorios para los celulares, que normalmente son personas jóvenes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las personas de la tercera edad, que son los famosos viene-viene en estos centros comerciales? ¿Qué pasa con los que anteriormente eran los cerillos en las tiendas departamentales, en los supermercados, que eran los que empaquetaban? Después se cambiaron de ser niños y jóvenes a personas de la tercera edad, que no tienen sueldo y que se llevaban los 100, los 150 pesitos de propinas para ayudarse en su vejez. Ya no hay. Vemos en tiendas como Walmart, en donde recortaron un 30, un 40% el personal que está al interior de la tienda. ¿Qué va a pasar? Las ópticas en los centros comerciales, las ópticas, tantas tiendas. ¿Qué va a pasar con los trabajadores? No, ya, de los dueños después vamos a platicar un poco. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores? En Estados Unidos, hasta el día de ayer, se habían perdido 10 millones de empleos. En la potencia número 1 del mundo, se habían perdido 10 millones de empleos. A diferencia, en los Estados Unidos hay el seguro de desempleo. Aquí en México no. En Estados Unidos ya me corrieron, tiene 6 meses de que el gobierno va a estar pagando a los que tienen empleados por mientras consiguen un nuevo empleo. En México no. En México se está diciendo, de lo que dice el gobierno a una realidad, dista mucho. Pero están diciendo que el 50% de la economía es informal. Y el otro 50%, que son trabajadores, ¿qué va a pasar con ellos? Dicen, no, es que no vamos a ayudar a los empresarios porque son neoliberales y son conservadores. Cuando dijeron la cifra de micro y mediana empresa familiar, microempresarios y mediana empresa ocupan el 85% de la clase trabajadora. Ahora resulta que, al parecer, cuando se dice neoliberal, esos empresarios, el empresario utiliza solamente el 15% del parque trabajador del país. El 15%. El resto es el empresario familiar, que junto con los hermanos, la señora, los hijos y alguien más, lo meten a trabajar a la tienda, a la farmacia, a la tlapalería, a tienditas, al salón de belleza. El 85% son micros
y medianos empresarios. Tenemos un buen amigo aquí en Tepoztlán que dicen, voy a aguantar un mes, vende pinturas. Voy a aguantar un mes. Al mes no puedo, voy a tener que despedirlos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa gente? El señor presidente, a todo aquel que sea empresario, ha de pensar que el 85% de los trabajadores trabajan para esos mega empresarios. No, es al revés. El 85% es micro y mediana industria. Hablando de industria, desde una papelería, una estética, una vulcanizadora, una farmacia, un consultorio, es microempresa. La tlapalería es una microempresa. Y esa gente que vende en la tlapalería, que dice, necesito 1 o 2 ayudantes, o 3 ayudantes, porque es un poquito más grande la tlapalería. Y que le diga, perdón, pero tengo que cerrar. ¿De dónde les voy a pagar? Pues el presidente dice, tienes que pagarles. Señor, quisiera pagarles, pero ¿de dónde lo saco? No van a haber estímulos fiscales, porque nunca se han pedido estímulos fiscales. En esta ocasión no se han pedido estímulos fiscales, se pidió que se aplazara la declaración anual de impuestos, tanto para personas físicas como para personas morales, y el presidente dijo, no. ¿Qué va a pasar con ellos? Ahorita vemos la preocupación que existe en no contraer este coronavirus. ¿Y qué no se pudo haber visto, no se pudo haber prevenido desde enero, cuando dijeron en China desde octubre, es que tenemos una epidemia que se nos está saliendo del control? El presidente de los Estados Unidos, ese es un cuento de chinos. Madres. Ahí está, tu cuento de chinos, güey. Y aquí, mejor vamos a hablar de la rifa, del avión, el avión. Vamos a hablar de la marcha del Día de la Mujer. Vamos a hablar de mil cosas, que no hay medicinas para el cáncer, que no hay medicinas para los trasplantados, que no hay cubrebocas, que no hay guantes, que no hay material quirúrgico, que no hay nada desde mayo del año pasado. No desde ahorita, desde mayo del año pasado. Y que si un padre de familia va y le reclama, o unos padres de familia van y reclaman porque sus hijos con leucemia se están muriendo y no hay un tratamiento para el cáncer para esos niños. Desde mayo. No desde febrero, no. Desde mayo del año pasado. Que las mujeres con cáncer mamario, no hay medicamentos. Es que me trasplantaron, necesito un inmunodepresor. No hay medicamentos. El desabasto de medicinas ha sido espantoso. Y no se había hecho absolutamente nada al respecto. Se habló del aeropuerto, se habló de Dos Bocas, se habló del Tren Maya, se habló de cuánta cosa quisieron, del avión, el avión. Se habló de que a los traviesos los iban a acusar con sus abuelitas, que las mujeres que por favor que no pinten su casa, o sea, el Palacio Nacional. ¿Y cuándo se tocó el tema del coronavirus? Ahora ya lo tenemos encima. Declaraciones muy desafortunadas del señor presidente López Obrador. Ahora resulta que el coronavirus, que hasta ahorita ha costado 50 vidas de hombres y mujeres mexicanos, dice que nos cayó como anillo al dedo. Ay, güey. ¿Y cómo está eso, señor presidente? ¿Puede decir que la muerte de un hombre o de una mujer en México es como un anillo al dedo? Porque antes se decía, y con justa razón, en Estados Unidos tiene catarro y a nosotros nos da pulmonía fulminante.
ya como lo vemos. Ahorita que tiene pulmonía son los Estados Unidos. ¿Cómo nos ven a nosotros? Y dice, vamos a salir increíblemente bien librados. Señor presidente, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Con qué cantidad de desempleo vamos a quedar de aquí a junio, julio? ¿Con cuántos desempleados? Unos despedidos conforme a ley y otros despedidos porque ya no tuvieron con qué pagarles. Y hacemos la mención, Jesús Reyes Heroles, que fue el político que le dio la vuelta al autoritarismo del PRI en los años 70. Siempre fue autoritario, pero antes de los 70 era un autoritarismo salvaje el que tenía el revolucionario institucional. Gracias a Jesús Reyes Heroles se modificó. Ahora su hijo, un escritor muy prestigiado, hizo una remembranza que yo nunca había leído algo tan fuerte, tan directo, tan conciso y con tanta verdad como lo que escribió Federico Reyes Heroles el día 3 de marzo, hace 3 días de este año 2020, y le puso colapso. Está realmente, si lo analizamos, frío totalmente, dice unas verdades increíbles. Y dice, estamos en un colapso. Punto. Como les venía diciendo, fuerte lo que escribe Federico Reyes Heroles, pero si lo analizamos un poquito, con mucha verdad. Dice, todo se precipitó. Las dudas se disiparon. La cuarta T se colapsa. No sabe gobernar. Economía, seguridad, salud, educación se vienen abajo. La velocidad es aterradora. Pero quizá lo más grave es el colapso ético. La mentira, cuando un gobernante es sorprendido mintiendo, la legitimidad se desmorona. Comenzaron mintiendo y siguen haciéndolo. No existían los 500 mil millones de pesos, pero los repartieron hasta el cansancio. Mintieron porque no hay la voluntad de transparentar las compras públicas. Hoy proliferan las asignaciones directas y antes eran las licitaciones públicas. Mintieron con los logros efímeros del huachicol. Mintieron con la disminución de la violencia. Mintieron diciendo que no había desabasto. Mintieron en la viabilidad de Dos Bocas y Santa Lucía. Mintieron con las cifras del superávit fiscal y de la producción petrolera. Mintieron con los logros de sus programas sociales. Mintieron inventando casos de corrupción que nunca demostraron, sobre todo en las organizaciones de la sociedad civil. Mintieron burdamente con las cifras de la marcha contra la violencia hacia las mujeres. Mintieron con la designación de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La mentira como forma de gobierno los llevó a esta crisis en la peor condición. Y es cierto. Lo único que pudiésemos decir, quizás mentiras a medias, fue la del huachicol. Pero se trató en enero del año pasado. Nunca más se volvió a hablar nada del huachicol. Se habló que se habían comprado 750 pipas especiales para el transporte de hidrocarburos y que nunca hemos visto. 5 secretarios de Estado fueron a Nueva York a comprarlas. ¿Y cuándo las hemos visto? Nunca. ¿Hemos visto fotografías de ellas? Nunca. ¿Se paró el huachicol? Yo diría que muy parcialmente. Dice, hoy es difícil creer en las cifras dadas por el COVID-19.
decenas de casos de neumonía atípica, hospitales saturados, epidemiólogos que no saben cuáles son los síntomas. Es un mar de mentiras, las dudas corroen en la sociedad mexicana. ¿Por qué creerles? Eso es lo básico. Lo hemos visto. En las conferencias mañaneras están 4, 5 secretarios de Estado o el presidente solo. Hablando, y lo hemos dicho hasta el cansancio, el presidente no tiene por qué saberlo absolutamente todo. Que hay especialistas. Que en esa conferencia matutina, durante un día, durante una semana o durante un mes, estuviesen especialistas en epidemiología, en neumología, en cuanta rama médica que podamos entender el pueblo, la sociedad mexicana, cuáles son los signos y los síntomas de esta pandemia. No que nos diga el presidente, es que ya se van a traer 500 respiraderos. Perdón, hoy en Veracruz, en Jalapa y en el puerto están parados los médicos porque dicen, no vamos a trabajar porque no tenemos ni guantes, no tenemos cubrebocas, no tenemos batas, no tenemos botas, no tenemos nada. El lunes pararon en el Hospital del Seguro Social, ahí en Tlatelolco. Este lunes pararon aquí en el Villada de Cuautitlán, México, reclamando a los médicos, denos algo para cuidarnos a nosotros. Nosotros somos los primeros que tenemos contacto con los pacientes infectados. No tenemos guantes, no tenemos botas, no tenemos cubrebocas, no tenemos nada. Y nos dicen que lo compremos de nuestro propio bolsillo. Y nos están diciendo que quieren traer respiraderos. Y hoy se fue el presidente a inaugurar 2 hospitales. Y mañana se va a ir a ver otros 2 hospitales. Perdón, no hay botas, no hay cubrebocas, no hay guantes, no hay nada. Mentiras tras mentiras. ¿A nosotros qué nos importa? Que escuchar hablar al presidente diario. Y por si no tuviéramos poco, hay que refinarnos los del día de mañana. Porque mañana también va a haber conferencia en la matutina, de 7 a 9 de la mañana. Y el domingo, nuevamente, porque va a dar un informe trimestral el presidente. Un protagonismo increíble. ¿Y por qué no haber utilizado 8, 10 o 15 días de estar con un panel de especialistas? No los especialistas del presidente, no, realmente especialistas. Médicos altamente competentes del Politécnico, de la universidad, de cualquier universidad, que sean altamente competentes y que nos digan, hay que cuidarnos por aquí, hay que cuidarnos por acá, hay que llevar estas medidas de aseo. Bueno, llegar al grado que el subsecretario de Salud Federal, Hugo Gómez-Gatell, ojalá le dé el coronavirus al presidente. Como si no tuviera suficiente, con tener 65 años y un infarto. A ver si no es bastante más vulnerable. Nos dice el señor presidente, quédense en casa. Y no creeríamos que el primero que debería de poner el ejemplo sería el señor presidente. ¿No cree que es poner en riesgo diariamente a 50 hombres y mujeres que van a hacer su chamba para ir a la mañanera despertándose a las 4:30, 5 de la mañana, arreglándose y tienen que estar en Palacio Nacional a las 6:30 de la mañana? Para que a las 7 comience. ¿No es bastante irresponsable eso? Que pongan un camarógrafo, que por una camarita de las que se venden para internet y que lo pasen a un monitor y del monitor que se distribuya, como lo hacemos aquí. ¿No se podrá hacer eso? ¿O es que necesariamente la egolatría del señor presidente del querer responder preguntas, y las preguntas nada más de la primera fila, las preguntas a modo? Porque las preguntas que no son a modo, las está haciendo la prensa conservadora, la prensa neoliberal. O responde diciendo, yo tengo otras cifras. Ok, si un periodista le está diciendo, señor, en tal parte están diciendo que estas son las cifras. Dígame usted, ¿cuáles son? ¿En dónde tiene usted las otras cifras diferentes? Pero no nos da la fuente el presidente.
Es la egolatría. ¿Por qué no tenemos a esos médicos, a esos especialistas, informándonos de 7 a 9 de la mañana? ¿Qué es lo cuáles son los cuidados? ¿Por qué el guardarse en casa? Y yo me pregunto, ok, muchos negocios están cerrados. Muchos de esos negocios van a quebrar. Y yo me pregunto, ¿y el metro? ¿Y el transporte público? ¿Y los paraderos? Ya nada más me quiero imaginar el de Indios Verdes, que es el que yo conozco, en donde pasan cientos de miles de personas al día. Yo me quiero imaginar qué va a pasar en el metro. Pino Suárez, por poner el ejemplo más típico, ¿no? Le van a decir, ya no es un metro, porque antes era un metro, ahora es 1.50. A ver, compañero, vete 1.50 metros para allá, en el metro. Son cuestiones total y absolutamente absurdas. Y habla, y habla, y habla, y habla. Yo digo, ustedes me ven cuando me voy a corte, me tomo un poco de café o un poco de agua. El señor presidente habla 2 horas y no tiene una botella de agua ahí. Y está parado, puede estar parado 1 hora, escuchando, de las pocas veces que alguien habla más que el presidente, y está parado. Y si alguien tose ahí en Palacio Nacional, ¿no pueden hacerlo en un estudio? No, porque entonces le quitan el ego al señor presidente. Dice, el engaño. Cuando un gobierno engaña, parte del supuesto de que la población es oligofrénica, tonta o estúpida. Por supuesto no lo es. Engañan con las consultas como la forma de decisión. Engañan, pues son una farsa. Esas consultas falsas, hipócritas, malintencionadas. Es decir, México, país, necesita un mega aeropuerto. Por supuesto que lo necesita. El Benito Juárez está más que sobrepasado. Más. Bueno, vamos a hacer una consulta. Bueno, ¿y por qué no le dices al Instituto Nacional Electoral que haga una encuesta? Para que tenga validez oficial. No. Que el pueblo decida. Y con 600,000 votos, con 600,000 opiniones, se dejó de hacer un aeropuerto. Y se está haciendo otro aeropuerto, en donde los militares están molestos. Están realmente molestos. Porque ahora los militares, los soldados, la tropa, ahora son albañiles. Vestidos de verde, pero ahora son albañiles. Después, tienen otra encuesta, el Tren Maya. ¿Quién otra encuesta? La cervecera de Baja California. El 3.5 de los votantes en Baja California dijeron que no la querían. El 3.5. Ah, no, se quita. Hay que cerrarle la puerta al inversionista. Hay que cerrarle la puerta al inversionista extranjero y nacional. Engañan, pues no representan nada y bien lo saben. Pero la farsa se les cayó en el caso de Constellation Brands. Ahora el mundo sabe de qué están hechas las consultas. Saben del engaño en la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y por ello estará de nuevo en la agenda porque provienen de una farsa. Engañaron al evadir hechos tratando de imponer la agenda nacional desde la mañanera. Fracasaron. La rifa del avión fue un engaño burdo. Engañaron con las cifras de los migrantes y su condición. Engañaron, o lo intentaron, con la revocación del mandato en el año electoral. Engañaron con los permisos del Tren Maya. Engañaron porque las subastas no ayudan en nada a unas finanzas públicas que están contra la pared. Engañaron con su profundo respeto a la ley, pues han sido 18 meses de triquiñuelas, entre ellas
una reforma al sistema de justicia que se quedó sin autoría, pero que coincidía en las amenazas a las libertades individuales. El liderazgo se colapsa, porque las mentiras y los engaños tienen patas cortas, no llegan lejos. Se colapsa porque incendiaron a una sociedad que está mucho más organizada e informada de lo que imaginaron. Una sociedad de que sigue las compras públicas, las licitaciones a modo, las cifras económicas y sociales. Una sociedad que pregunta y descree de la palabra presidencial, el gran instrumento de mentira y de engaño. Ciudadanos que se bajan de los aviones donde viaja el presidente y que exigen que se tomen la temperatura antes de abordar. Se colapsa porque hablar desde la rumorosa de los daños estéticos de una energía eólica. Eso fue otro error no garrafal. Lo que le sigue al señor presidente. Una energía limpia, dice el presidente, es que afea los cerros de la Rumorosa. Es una energía limpia, no una energía proveniente del petróleo, señor presidente. En plena crisis sanitaria es patético. Se colapsa porque esa sociedad hoy, ante las mentiras y los engaños, está más alerta que nunca. Se colapsa porque pensaron que en las redes sociales era territorio exclusivo de la Cuarta T, mostrando su desprecio hacia los ciudadanos libres. Las perdieron. Se colapsa porque creían y vendían la gran idea de que la popularidad del gran líder era estable e intocable, y hoy cae en picada. Estamos en otro país y no lo entendían, y no lo entienden. Fueron esperanzas, hoy son referentes de hipocresía. El ridículo presidencial a nadie beneficia. Las mentiras y los engaños se toparon muy rápido con un México que hoy los denuncia. Ahora, ante el colapso y la debilidad opositora, es la sociedad la que debe de asumir el liderazgo ético con información e ideas. Qué dura crítica, pero qué objetiva crítica hace el señor Federico Reyes Heroles al señor presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Falsa? ¿Encontramos alguna falsedad? Llegó con el 33% de los votos. Llegó hasta tener el 70% de popularidad al inicio de su mandato. Ya bajó del 40%. ¿Ya que le creemos? A título personal, nunca le he creído. Siempre he deseado que salgan las cosas como deben de salir por el bien de todos nosotros. Si le va bien al presidente López Obrador, nos va bien a nosotros. Pero si le va mal al presidente López Obrador, nos va a cargar el muégano a todos. Y usted dice, el pueblo, esa confrontación del pueblo bueno y el pueblo malo no nos lleva absolutamente a nada. Neoliberales, tantos adjetivos calificativos que ya nos tienen hasta el tope. El señor presidente es el que gobierna a la sociedad mexicana, punto. No a los que votaron por él, no a los neoliberales, a los conservadores, a todos. Pero es confrontarnos, picándonos. ¿Por qué? Porque hay gente muy... Y lo puse como ejemplo el miércoles, muy clavados en sus ideas. Yo fui, mi abuelo era del PRI, mi papá del PRI, yo del PRI, porque yo el PRI lo defiendo, y está bien. Ahorita los morenistas, no sé si antes digan era priista, después fui perredista y ahora soy morenista. Pero ese pique, esa confrontación que está haciendo el presidente día con día, nos va a llevar a un colapso. Y esos dicen, a esos empresarios burgueses. No son los empresarios burgueses. Los empresarios burgueses solo tienen al 15% de la población trabajando para ellos. El 85%, perdón, de la población lo tienen la micro y mediana industria. La micro, sí, esa que tiene 1, 2 o 3 trabajadores. La mediana tiene 10, 15, quizás 20.
Ya la grande, esos son los empresarios. Pero la micro y la mediana industria abarca el 85% de las fuentes de trabajo. Y a ellos son los que se los van a acabar. Y como consecuencia, si se acaba el patrón, se van a acabar los trabajos. Vamos a ver cómo nos pinta. Es en serio, yo creo que nunca nos habíamos imaginado una crisis a nivel mundial como la que nos espera, por lo menos este año 2020. No se va a escapar nadie. Pero el señor presidente dice que esta pandemia nos cayó como anillo al dedo porque vamos a salir súper fortalecidos. La Comunidad Europea está dando estímulos fiscales a todas las empresas para que no quiebren. Porque si quiebran, van a haber una cantidad de despidos impresionante. En Estados Unidos, el seguro de desempleado para 10 millones ahorita, más los que se acumulen esa semana. Hasta el día de ayer había 10 millones de despidos en los Estados Unidos. Y aquí nos vamos a salir beneficiados ¿en qué? Yo quiero ver, cuando toque pagar los impuestos a toda la cadena hotelera de México, a toda la cadena hotelera, ¿qué va a pagar si están cerrados? ¿Qué va a pagar? No van a pagar. ¿Y qué va a pasar con esos cientos de miles de hombres y mujeres que en vía de mientras se quedaron sin trabajo? ¿Qué va a pasar? Hoy pedimos una pizza de esta estación. Vino el dueño de la pizzería. Le digo, ¿y por qué la trajiste tú? Perdón, tuve que despedir al... Y es una microempresa de 3 personas. Bueno, era de 3 personas, ahora es de 2. ¿Qué va a pasar con todos ellos? ¿Cuánto tiempo van a poder soportar? Y que digan, pues espérense tantito. Era hasta el 20 de abril. Ahora es hasta el 30 de abril. Después nos pueden decir que el 15 de mayo, ¿no? Si no es abril, será para mayo, como dice la canción, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa gente que vive al día, que vive su trabajo legítimo, honesto? Y que digan, perdón, pero ya no tengo ingresos. ¿A dónde voy a trabajar si todo está cerrado? Nos espera algo catastrófico, por desgracia, amigos, amigas. Y es a nivel mundial. Y de la forma que se está llevando en México estamos peor. Es el único país en el mundo, y eso lo estaban diciendo en el noticiero de Joaquín López Dóriga hoy en la tarde, el único país en el mundo en donde no se va no a condonar impuestos, a retrasar el pago de los impuestos de las empresas, micros, medianas y grandes. Es el único país en el mundo. Dicen, ¿eres empresario? ¿Microempresario? Me vale. Págame. Señor, pero lo tengo cerradas las cortinas. Hay un puestecito, lo comentaba el miércoles, hay un puesto de tortas aquí en Tepozotlán. Y le dijeron, perdón, uno de esos metálicos, tortas gigantes, le dijeron, perdón, tienes que poner un letrero, tortas para llevar. No se las puede comer ahí en el puestecito, no, para llevar. Le pregunté, ¿cómo vas? No vendo ni el 50%. Eso es una microempresa de un trabajador. Uno. Dice, pues si sigue así, pues voy a cerrar. Ya cerraron las empresas aquí enfrente, que me venían a consumir. Si ya no vienen a trabajar, no me consumen. Si no me consumen, no compran. Si no compran, no gano. Y si no gano, no trago. ¿Y cuántos? ¿Cuántas personas así, amigos, amigas? Camino a donde tengan que dirigirse últimamente, que vemos cerrado y cerrado y cerrado y cerrado y cerrado. Y dicen, ¿y la gente que laboraba ahí? ¿En dónde? ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿De qué va a comer esa gente? Y nos están diciendo por el otro lado
que con paracetamol y descanso se cura el coronavirus. Como que chocan, esas ideas chocan. De que el señor presidente López Obrador la tiene cruzada con los empresarios, llámese micros, medianos o grandes, la tiene cruzada. Y no se ha dado cuenta, porque ningún político que llegue a la presidencia recorre las calles. Que él decía el otro día, hay que comer en las fonditas. Pues sí, señor, pero si no hay gente que vaya a comer a las fonditas, ¿de qué va a vivir la señora de la fondita? No, hay que ir a comer, vamos a salir, vamos a gozar. Pues las playas de México están salvaguardadas por el Ejército y la Marina. Nadie puede circular por las playas. Quien debería de poner el ejemplo sería el señor presidente. Yo también me guardo. No. El señor presidente ahorita anda de gira, mañana va a andar de gira. Él hace lo que se le venga en gana, va y saluda a la mamá del Chapo. Es que yo no le iba a dejar con la mano extendida a la señora de 92 años, perdón. Perdón, señor presidente. No somos ciegos. Usted estaba como 15 metros de distancia del vehículo donde iba la mamá del señor Guzmán Loera. Y usted fue a saludarla. La señora no sacó la mano, ni usted metió la mano para saludar a la señora. Que eso lo hubiera hecho cualquier otro presidente. Y le iba a saludar a la mamá del que dicen el mayor narcotraficante de México. Que no lo dudo. ¿Qué tenía que ir a saludar? ¿Y qué tenía que seguir platicando con el abogado de la señora Loera? Es que no la iba yo a dejar con la mano extendida, no, señor presidente. Usted fue a la camioneta de la señora Loera. ¿Para qué? Nos están diciendo, no se saluden de mano, usted la saludó de mano, no se le acerquen, usted estaba a escasos 30 o 40 centímetros de la señora, y a escasos 30 o 40 centímetros del abogado de la señora. Me quiero imaginar, porque soy muy pinche mal pensado, que no llevaba escoltas la señora Loera. Y me quiero imaginar que el chofer y los acompañantes de la señora Loera los acababan de sacar de acólitos, unos santos. ¿Qué se tenía que hacer? Esa imagen le habrá dado la vuelta al mundo. Estamos mal y de malas. Y el señor presidente se molesta. Es que usted me pregunta por qué fui a saludar a una anciana de 92 años, porque no le voy a dejar con la mano extendida. No, señor, usted fue a la camioneta de la señora. La señora no se acercó a usted. Usted fue a la camioneta de la señora. Y usted es el que debe de poner el ejemplo de guardarse. Porque muchos millones de hombres y mujeres se guardan a pesar de tener hambre. Se guardan a pesar de poder perder el trabajo. Y aquellas empresas, micros, medianas o grandes empresas, que cierren, ¿qué va a pasar con esos trabajadores? ¿Qué va a pasar con las familias de esos trabajadores? ¿De dónde van a comer ese pueblo, como le dice el presidente? Para mí, sociedad mexicana. ¿De qué van a comer? Es que se le van a dar estímulos. Está comprando el voto, punto, se acabó. Hay que llamarle a las cosas por su nombre. Quieren seguir regalándole 3,500 pesos a los ninis, seguir comprando la idea del voto, punto. Dice Pablo Iriart en el periódico El Financiero, ahora o nunca. Es cuestión de horas para rectificar. Es cuestión de horas para rectificar. O no habrá marcha atrás en el odio de clases que promueve el presidente de la República. Siempre
a los empresarios corruptos, al pueblo neoliberal, a los conservadores. ¿Y qué, señor presidente? ¿No tenemos libertad de credo? ¿Libertad de creencias? ¿O es que todos tenemos que ser morenistas? Porque en alguna época usted fue priista y fue perredista. Y según como se movía el barco, se cambiaba de partido. Y nosotros no tenemos derechos a ser neoliberales o conservadores, o hombres y mujeres del centro, hombres y mujeres de izquierda. No tenemos esa oportunidad. ¿O es que necesariamente tenemos que ser de izquierda radical como lo es su partido? Porque ni siquiera es una izquierda moderada, es una izquierda radical. Aquí es confrontarnos. Hasta ayer, la respuesta del gobierno ante la crisis de salud y económica marcaban que López Obrador tomó ya la ruta de Venezuela. Cuidado. Otra izquierda extremista. Punto. Desde Hugo Chávez y pasa por Maduro, y va a pasar en Venezuela, si no hacen algo radical, va a pasar lo mismo que en Cuba, o va a pasar lo mismo que en Nicaragua, en donde ya tienen presidentes vitalicios, y por si acaso se llegan a morir, dejan a la esposa. Si los empresarios no le ponen contra la pared antes del domingo que se anuncia el plan de rescate de la economía, dentro de unas cuantas semanas, la debacle de México será total y la culpa se la cargarán a ellos. Es cuestión de horas para rectificar, o no habrá marcha atrás en el odio de clases que promueve el presidente de la República. Ayer y anteayer, López Obrador enseñó los dientes, aunque algunos no lo quieren ver. Si hay desempleo o se baja el sueldo a los empleados, será responsabilidad de los empresarios. Y si no tienen los empresarios, el micro y el mediano empresario no tienen con qué pagar de su propio peculio, ¿qué van a hacer? Díganme, y vuelvo a poner, conozco aquí una panadería que está aquí en San Mateo, que es una microempresa, pero trabaja la señora, el dueño de la panadería, y tiene 3 trabajadores y 2 empleadas. Y si le dicen que tiene que cerrar la panadería, ¿qué va a hacer con esos 3 trabajadores que están en los hornos y donde hacen el pan, y las 2 que están en el mostrador? Una panadería pequeñita le dará como para decir, no, pues tengo 200 o 300 mil pesos ahorrados de reserva para una contingencia como esta, ¿no? Ya lo tenía yo previsto. Tendrán esos 200, 300 o 500 mil pesos atrás de ellos para poder respaldar y decir, no se preocupen, ya no cerraron las cortinas, yo les voy a pagar su lana. ¿Tienen? No la tienen. Porque si bien es cierto que el microempresario a lo mejor no vive al día, a lo mejor tiene unos ahorritos, pero cuando se le viene el pago de trabajadores, de 3, 4, 5, 6 trabajadores, dice, perdón, pero no tengo un peso de venta y tengo que pagar, pongamos hipotéticamente 20,000 pesos a la quincena. ¿De dónde los pago? Dice, bueno, tengo 50,000 pesitos ahorrados. Pues pago 2 quincenas y me quedo 10,000 pesos para lo esencial, ¿no? Y cuando se acabe esta pandemia, ¿con qué compro equipo? ¿Con qué compro materia prima para volver a echar a andar mi negocio? Entonces, pero si quiebran y se despiden, la culpa será del micro, mediano y gran empresario. El decreto que se publicó el pasado 30 de marzo establece que las empresas y comercios no esenciales deben de parar sus actividades, pero tienen la obligación de pagar el sueldo íntegro a los trabajadores o liquidarlos conforme a la ley. No hay términos medios, efectivamente. Habría que liquidarlos. Si los liquido, cierro. ¿Y cuántos van a cerrar? Y las juntas de conciliación y arbitraje local y federal van a estar repletas los próximos 3 años. Y en vía de mientras,
para que vuelvan a haber nuevos negocios. ¿Qué tiempo va a tardar la economía en recuperarse? Eso no se ve. O eso no lo quiere ver el señor presidente. O es que el señor presidente piensa que todos son los pinos. Qué idiota soy. Palacio Nacional. A Henry Bicoy, saludos, muchas gracias, Henry. Y a Lu, un saludo y un beso hasta Clavería, en el DF, extrañándola aquí en cabina. Pues vamos a continuar con esta debacle. Que por si fuera poco, la pandemia, el debacle económico que se nos avecina y que no dimensionamos, por desgracia, amigos, amigas, no dimensionamos a qué grado. Para que alguien nos diga que vamos a salir fortalecidos de esta situación. Pero ¿en cuántas décadas vamos a salir fortalecidos? El H1N1, que era otra gripa, tenemos 3 años. Y no tuvo la repercusión mundial como el coronavirus. Ni la 10ª parte de la repercusión mundial. Y aún así pegó a la economía mundial el H1N1. Y aquí dicen que el coronavirus nos vino como anillo al dedo. Que vamos a salir fortalecidos en muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Qué discurso tan barato. Dice, de no hacerlo, subrayó el canciller Ebrard, habrá responsabilidades penales para las empresas, es decir, sus dueños. Pues ya es comparsa. No dejo de reconocer que es el hombre más preparado dentro del gabinete del presidente López Obrador. Pero recuerden, quien no esté con él está en su contra. Y aquí hay que cuidar la chamba ante cualquier cosa. Punto. Y aquí los cuidachambas en la política, si hay que adular, se adula. Si hay que aplaudir, se aplaude. Si hay que hincarse, se hincan. Con tal de permanecer vigentes y con la chamba burócrata que tienen. Y con los megasueldos, ¿no? Aquí creo que está en un error, señor Ebrard. Dice, responsabilidades penales para las empresas, es decir, sus dueños. Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, es materia civil. El despido injustificado es materia civil, que lo rige la Ley Federal del Trabajo. Y la Ley Federal del Trabajo se aportarán las pruebas como en cualquier juicio civil y se determinará quién tiene la razón. Para el caso de que el trabajador tenga la razón, se le obligará al patrón al pago de una indemnización conforme a ley. 90 días por despido injustificado, más todas las prestaciones de ley. Pero no hay cárcel, porque ni siquiera podría haber fraude. Dice, pero es que no tengo con qué pagarles. Fraude sería que a sabiendas de que no tengo con qué obligarme, me obligue. Pero con que demuestre que en el momento que yo contraté a 10 trabajadores, tenía los medios económicos para sufragar sus sueldos, pero por una situación ajena al mercado, no lo tengo, no hay fraude, no hay una responsabilidad penal, señor Ebrard. Hay que estudiar un poquito. No hay responsabilidad penal, es una responsabilidad civil y que se ventilará conforme a la Ley Federal del Trabajo. Punto. En la Junta Local o en la Junta Federal, la que le toque. Aquí vienen datos muy precisos, amigos y amigas. Dice, en México el 90% de las empresas tienen 5 empleados o menos.
con aquellos que ataca el señor presidente desmesuradamente, el 90% de las empresas en México tienen 5 empleados o menos. Esos que les llaman neoliberales, conservadores, no quiero ponerle los demás adjetivos calificativos porque se me hacen despreciativos y humillantes. Como humillante el decirles a los de Morena como les pusieron, y que no lo voy a repetir. Se me hace humillante, denigrante. Son morenistas, priistas, perredistas, panistas, como sean. Llámales de alguna forma tan corriente. No se me hace. Hay que tener respeto para las diferentes creencias y credos. Porque hasta eso, recuerden, amigos y amigas, que el coronavirus, con un trébol de 4 hojas y una esfinge religiosa, con eso era la vacuna. Ahora ya no. Ahora son los empresarios los malos. Bueno, el 90% de las micro y medianas empresas, es el 90%, de los que contratan de 5 empleados o menos. Al menos de que el señor presidente piense que todas las empresas, las micros y las medianas, son el grupo Carso. Hay un solo grupo Carso, del ingeniero Carlos Slim, punto. Y que el ingeniero Carlos Slim puede soportar un mes, un año y 10 años cerrando sus negocios y siguiéndole pagando a sus trabajadores y no se queda pobre. Así de fácil. Dice, si no producen, ni venden, ni reciben el apoyo del gobierno, ¿de dónde van a sacar para pagar sueldos e impuestos, más luz y agua? No habrá condonaciones ni subsidios fiscales, dijo el presidente. Nadie les pidió subsidios, señor presidente. Lo único que se le pedía es que alargara los plazos para el pago de impuestos, para el pago de luz, para el pago de agua. Punto. ¿Y qué va a pasar con aquellos microempresarios que renten un localito, que les cobren 2, 3, 5, 10 mil pesos de renta? Cierren cortinas. Pues el casero le va a decir con toda la pena, pero tú lo estás ocupando, tú me vas a tener que pagar renta. Punto. ¿Y de dónde lo van a pagar la renta? Pues se van a llevar un juicio de desahucio. Punto. Esto es increíblemente complejo. Pero ya el 90% de las empresas en México tienen 5 empleados o menos. El 90% que han de ser neoliberales. A quienes no paguen salario íntegro, aunque no tengan ingresos, el presidente los va a exhibir públicamente en las conferencias de Palacio Nacional, anunció ayer. Como lo hace siempre. A Genaro García Luna. ¿Es un santo? No, no lo es. Pero aquí ya lo condenó el presidente y todavía no está siendo juzgado en los Estados Unidos. Todavía no está siendo juzgado. Él ya lo acusó, él ya lo sentenció. ¿Va a exhibir? Nada más porque en nuestra Constitución y en nuestros códigos no se le puede demandar al presidente. Más que, y es la única causa es traición a la patria. Daño moral, injurias, daño patrimonial, no hay nada, nada. Y que digan que la lonchería Lolis despidió a sus 2 trabajadoras, y, perdón, y acabar con la reputación de una persona o de 1000. ¿Se gana? Con eso se gana. Qué increíble forma de gobernar. Yo pensé que lo peor ya le había pasado a México con los malos gobiernos que hemos tenido. No recuerdo uno bueno. No lo recuerdo. Pero yo pensé que lo malo ya había pasado. No. Veo que lo malo
hasta ahorita. Es un llamado al linchamiento a las personas que a diario arriesgan su capital y son la primera fuente de empleos en el país. Recuerden que siempre hay gente de extremo. Y si los anuncian y los ventilan y dicen, en tal fabriquita, en tal negocio, despidieron. ¿Y quién dice que no puede haber un linchamiento? Está ocasionando disturbios entre la misma sociedad a la que él debe de presidir. Nada más. Qué increíble forma de hacer política. Bueno, si es que eso es hacer política. Se trata de la mayor convocatoria al odio de clases que hayamos oído en América Latina, emitida por un presidente, con excepción a Venezuela. Me voy a salir un poquito de ese tema. La próxima semana sería Semana Santa. Todos los microempresarios, porque también quiero llamarle en los puertos, vamos a irnos conciso, en Acapulco, los lancheros, los que le venden el aceite de coco, los que le venden los camarones, los que se van para que se suba al paracaídas, el que le rentan las motos acuáticas, son microempresarios también, señor presidente. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque miren que en Acapulco hay pobreza, y pobreza en serio. Y esos paisanitos que se la pasan quemándose los pies en la arena ardiente, vendiendo sus pulseritas, vendiendo aceite de coco, ofreciéndoles un cóctel, ofreciéndoles una cerveza, ofreciéndoles una sombrilla. Aquellas mujeres que les hacen las trenzas ahí en la playa a las damas. ¿De qué van? Lo único que están esperando es un puente. Lo que están esperando son Semana Santa. Lo que están esperando son las vacaciones de verano, las vacaciones de invierno, las de diciembre. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar con esa gente que con lo que vende en Semana Santa se ayuda para un mes o mes y medio, 2 meses? ¿Qué van a pasar con ellos? No se tiene un recuerdo escrito de cuándo fue la última vez que se suspendió la Semana Santa. Pero ¿qué va a pasar? Ahora me voy al DF, en Iztapalapa. 2 millones de personas que asistían a Iztapalapa a ver la crucifixión. ¿Qué va a pasar con la cantidad de puestos ambulantes de señoras vendiendo tortas, tacos, refrescos, aguas, para darle a esos 2 millones de visitantes que se tenían en Iztapalapa? ¿Y qué se esperaba? Y que lo esperan porque son colonias desprotegidas y marginadas. Porque esa señora que tenía su tiendita ahí en Iztapalapa es una microempresaria que a lo mejor el señor presidente la ataca porque despidió a un ayudante que tenía. Y las grandes cadenas hoteleras, Grupo Barceló en Playa del Carmen tenía más de 3,000 trabajadores. IA, Grupo Barceló es grupo mundial. Pues 3, 4, 5,000 trabajadores. Hablamos para finales de abril. A ver quién se queda y quién no se queda. Un grupo de una fuerza mundial. ¿Y qué van a hacer esos 3, 4, 5,000 trabajadores? ¿De qué van a vivir? La camarista, el barman,
en las lavanderías de los hoteles, las meseras, los office boy. ¿De qué van a comer? Y mejor me voy a preocupar porque el domingo les voy a decir de qué forma les voy a terminar de romper media madre. ¡Qué increíble! Ahora les ordena pagar sin darles facilidades fiscales, con la amenaza de la cárcel y el escarnio público para calmar a quienes perderán sus ingresos. Eso se le llama chavismo. En la declaración de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y no contingencia sanitaria como se esperaba, no se puede pagar un salario mínimo a fin de mantener vivas las empresas y conservar las fuentes de trabajo. Tiene que ser sueldo íntegro o despido colectivo pagado con las liquidaciones de ley, imposible para el más del 95% de los empleadores. ¿Le cierran? ¿Cuántas micros y medianas empresas ya cerraron definitivo? En el DF, y en el 30% de los restaurantes, llámese restaurantes, o si queremos ir, como dice el señor presidente López Obrador, las fonditas, que ya cerraron sus puertas. Y el desempleo. Acuérdense, amigos y amigas, la primer causa de violencia es el desempleo. ¿Qué va a pasar en las calles de la Ciudad de México y de México entero si se pierden 10, 15, 20 millones de empleos? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no dar? Y México, en serio, y lo dijeron hoy, es el único país en el mundo en donde no se les va a dar ningún tipo de ayuda fiscal. Ya se venció marzo, que era para personas físicas, y en abril para personas morales. ¿Pagan o pagan? Ya se les venció a las personas físicas, ya se les venció. Si no pagaron, van a tener broncas. Y a esos que dicen son neoliberales, los empresarios, considerando, como aquí está bien escrito, que el 90% de las empresas, 90, tienen 5 empleados o menos. El gobierno de Morena aprovechó esta fatalidad sanitaria y crisis económica en la que ya estábamos para atizar el ánimo de revancha social contra la libre empresa. Van a provocar una mortandad de unidades productivas y comercio. Ellos ya lo saben. Provocarán también desempleo, pillaje y violencia. ¿Qué va a pasar con un padre o una madre de familia que haya sido despedida, que no tenga trabajo? Lo peor, que no consiga un trabajo y que sus hijos lleguen y digan: tengo hambre. Ahí, amigos y amigas, se nos olvida la educación, se nos olvidan las buenas costumbres y podemos cometer cualquier cantidad de errores. Cuando un hijo tiene hambre, cuidado. Con todo esto, dice, cuando venga la recuperación, si algún día sucede, en Estados Unidos piensan que esta recesión va a durar de 2 a 3 años. La Unión Europea dice, en ciertos países va a durar de 2 a 4 años. Pero México dice que de eso vamos a salir fortalecidos. Bueno, cuando venga la recuperación, si algún día sucede, nuestras empresas ya no van a existir. Y lo peor de todo, los que hemos tenido alguna micro, mediana empresa, sabemos el trabajo, sabemos el trabajo que cuesta ahorrar el dinero para ponerla, mantenerla, cubrir con todas las obligaciones que se tiene en una micro o mediana empresa. Cuando se cierra por causas de fuerza mayor, en este caso por el coronavirus, y una pésima administración pública,
y que tenemos que cerrar las puertas y que se nos acabó nuestro capital, ¿cuándo vamos a volver a poner otra empresita? ¿Cuándo vamos a tener otra vulcanizadora, otra panadería, otra fondita, otro salón de belleza? ¿Cuándo? ¿Con qué dinero? ¿Y con qué administración? Con la actual. Con la actual ya no se va a tener la confianza para invertir. Y ya no digamos inversiones nacionales. ¿Quién va a querer invertir del extranjero en México a sabiendas que es el único país a nivel mundial que no van a haber estímulos fiscales ante una debacle como la que se está viviendo en el mundo? Es el único. A lo mejor me equivoco en la cifra de la que están hablando el día de hoy. Estados Unidos, obviamente, la potencia más grande del mundo, dice que tiene distribuidos 3,000 trillones de dólares para asumir esta contingencia. Porque no saben qué tiempo. ¿Y nosotros? ¿Con qué? ¿Con qué? Con los apoyos sociales que se están dando, sobre todo a los ninis. Al demoler buena parte de la fuente de trabajo, es decir, a las empresas, el gobierno tomará en sus manos el sostenimiento de los sectores populares, con los que tiene garantizados sus votos, obediencia y rencor en contra de los enemigos. Estamos cayendo en la época de Luis Echeverría y José López Portillo, en que el gobierno sea el patrón y el que gobierne, el empresario y el que gobierne, al más tipo clásico del comunismo. Punto. Comprando votos, como los ha comprado sobre todo el PRI, también el PAN. Ahora Morena, a comprar votos, a diestra y siniestra. Antes lo hacían más tapado. Ahora, abiertamente. Tienes 18 años, a 29 años, no trabajas, no estudias. Eres huevón, tienes 3,500 pesos garantizados. ¿Eso no es comprar votos? ¿Eso no es comprar la intención del voto? De eso se quejaba el señor presidente cuando era candidato. Estuvo 12 años, bueno, lleva 18 años en toda la presidencia, pero 12 años como candidato. Que esto lo hubiera hecho cualquier partido político que hubiera estado en el gobierno, los hubiera atacado con todo. Pero aquí se les da 3,500 pesos a un grupo suficiente como para mantener el voto. Comprar la intención del voto. Y los enemigos serán esos ricos que tienen una fábrica con 6 o 7 trabajadores y que los ideólogos de Morena y propagandistas de López Obrador siempre han dibujado con cara de marranos, trajes negros y sombrero de copa. Aquellos microempresarios que dijeron, pues me jubilé y voy a agarrar mi jubilación y voy a poner mi negocito porque no me alcanza con lo que me toca de jubilación. Esos son neoliberales. Son los malos, que tienen 4, 5, 6, 7 empleados. Esos son los que quieren poner como los malos de la película. O quieren poner a los malos de la película aquellos que tienen entre el 5 y el 10% de la clase trabajadora, que es la megaempresa. ¿Esos son los malos también? Porque exponen sus fortunas en un proyecto para nuestro país. ¿El exponer una fortuna significa ser malo? ¿O es preferible agarrar y decirles a los ricos, ¿saben qué? Llévense su dinero a cualquier otro país del mundo, abran fuentes de trabajo en cualquier país del mundo y no aquí? Si es así, que se los digan. ¿O de qué otra forma hay que hacerlo? No quieren a los ricos.
nada más que de los ricos se depende. Ya vimos que el 90% es de los micros y medianas empresas, de los que van de 7 trabajadores para abajo. Y solo el 10% son las mega empresas. Hasta que el dinero público se acabe y las empresas petroleras del gobierno acaben de quebrar, pues no habrá suficientes personas que paguen impuestos como en Venezuela. Hay que parar esa locura. México no se merece este destino. El presidente está engañando con el cuento de la tregua. Provocó al expresidente Calderón por una foto y un nombre que el michoacano nunca puso. Olvida que él, cuando entonces presidente Peña, le extirparon un tumor de la tiroides y le puso un mensaje que le pedía que aprovechara la coyuntura para renunciar. Mejor me abstengo de ello. AMLO distrae la atención con esos temas triviales para que no captemos lo esencial. Ha comenzado a destruir al sector privado, ha criminalizado a los empresarios, ha detonado un desempleo gigante y su discurso clasista aumentará el pillaje contra los malos e irán cayendo las libertades democráticas. Es este el momento de pararlo, ahora, antes del lunes. Si el domingo sale con un programa que privilegia la ideología por sobre la recuperación económica, podemos perder mucho en el país. En cambio, si frena sus proyectos financieramente inviables y usa ese dinero y las líneas de crédito disponibles para apoyar a las personas, a las empresas y a los estados, habrá sido un gran triunfo para México. Y para él, la más grande victoria de su vida y contra el peor de sus adversarios, contra sí mismo. Esto, amigos y amigas, lo pueden leer ustedes en El Financiero. Es una nota de Pablo Iriart del 2 de abril, de ayer. No podemos, no debemos soportar esto. Ya tenemos una pandemia que por lo pronto ha costado 11,000 vidas en el mundo. Tenemos una pandemia que en México se hizo caso omiso de ella. Se hizo caso omiso desde mayo del año pasado con el desabasto de medicamentos básicos. Ni siquiera los básicos. En lo que va de la semana, van 3 partes de la República en donde salen los médicos a decir: no vamos a trabajar. No podemos trabajar sin guantes, sin cubrebocas, sin botas, sin batas. Y dicen que ya, eso ya está superado. Por favor, no hay. No hay gel. Es que ya vamos a traer 400 respiraderos. ¿Y por qué no traen botas, no traen guantes, no traen cubrebocas? ¿Más mentiras? ¿O es que con la rifa del avión presidencial se va a salir de esta crisis? ¿O construyendo la refinería de Dos Bocas, en donde el petróleo está en sus índices más bajos de los últimos 20 años? ¿Construir una nueva refinería? ¿Y de qué nos va a servir el Tren Maya si no van a haber hoteles, no van a haber restaurantes? Se van a perder fuentes de trabajo. Recordemos que el Tren Maya va desde Coatzacoalcos hasta Cancún. Nada más. Para tomar el Tren Maya usted va a tener que trabajar, va a tener que irse 850 kilómetros de aquí a Coatzacoalcos. ¿Por qué no agarré a decir, se suspende tantito eso, por mientras se reactiva la economía en el país? Santa Lucía. Ya no sé ni qué decir de Santa Lucía. A ver qué va a pasar cuando se termine Santa Lucía y digan: es inviable. Ya está terminado. ¿Y cómo se van a ir a Santa Lucía? Y los que tengan conexiones de vuelo, ¿cómo le van a hacer? ¿Quién sabe? Ese ya será otro boleto. ¿Hasta cuándo los militares van a seguir aceptando ser albañiles? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el señor general secretario va a seguir aceptando
que el noble ejército mexicano lo sigan poniendo como albañiles. ¿Por qué no contratar personal calificado? No, eso ya es mucho, mucho pedir. Esto es realmente increíble. Este dato está bien, bien interesante, amigos y amigas, del Universal, del día de ayer, del 2 de abril. Dicen, los ricachones empresarios no merecen ningún apoyo. Y aquí está, según los datos del INEGI, cómo están esos ricachones empresarios. En México hay 1 millón de tienditas de abarrotes, que es una empresa. A los que el señor presidente les dice ricachones, neoliberales, conservadores, y cuanto adjetivo calificativo despectivo se le quieran poner. 1 millón de tienditas. No estábamos hablando de Walmart, no de Sam's, no. Tienditas, de las que tenemos en la esquina de la casa, de las que están a la vuelta, de las que tenemos en nuestros municipios. Tienditas que son normalmente familiares. 1 millón de tienditas en México. 600,000 fondas, que también son empresitas. 200,000 salones de belleza, que también son empresas. 300,000 papelerías. No, no. De la papelería donde van los hijos a comprar la estampita, el mapa, la pluma, el lápiz, que también normalmente son empresas familiares, que se le llama, INEGI le llama microempresas. A esas son a los que el presidente dice, no los voy a ayudar, paguen sus impuestos. No les doy, no es con condonación, porque nunca se ha hablado de condonación, prórroga para pagar los impuestos, porque tengo que pagar la luz, porque tengo que pagar el agua, porque tengo que pagar la renta, porque usted me está diciendo que no despida. Entonces déjeme aguantar. Aguánteme 6 meses para que yo le pague los impuestos, ¿no? No, porque son ricachones empresarios. A ese nivel de lenguaje estamos hablando. Todos conocemos a alguien. Yo le compro a doña Wendy, me gusta mucho comer en la fonda de Mariana, me cae muy bien Terci, que trabaja muy bien en el Salón de Guadalupe, y no me queda muy lejos de la papelería de Elia. En México hay 4,5 millones de empresas que no tienen más de 10 empleados. De hecho, el 95% de las empresas del país no tienen más de 10 empleados, son microempresas. Y ahí trabajan 10 millones de mexicanos y mexicanas. Luego están las pequeñas empresas, que emplean a 4 millones, y las medianas que dan trabajo a otros 4 millones. En total existen en nuestro país casi 5 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, que emplean a 18 millones de hombres y mujeres. Esas empresas tienen dueños. Ninguno de esos empresarios ha sido acusado de delincuente de cuello blanco en las conferencias mañaneras del presidente López Obrador. No tienen aviones privados. A ninguno lo rescató del Fobaproa. Sus movimientos de dinero no ponen en riesgo la cotización peso-dólar. No tienen información privilegiada ni se codean con los poderosos. Ninguno forma parte del grupo de los 100 empresarios a quienes invitó a Palacio Nacional a cenar tamales para extorsionarlos con una aportación mínima de 20 millones de pesos para salvar al presidente del lío en que se metió con la rifa del avión. Esos 5 millones de empresarios ya están pasando aceite y van a pasar más. Les está pegando ya el efecto económico del coronavirus y saben que hacia adelante solo se va a poner peor. Les aseguro que ninguno de ellos quiere despedir a un solo trabajador ni dejar de pagar a un solo proveedor, pero no les va a alcanzar el dinero para seguir gastando como si no pasara nada, sin ingresar un solo peso.
Estos datos que las da la INEGI, ¿no se los pasarán al presidente? Yo lo estoy sacando de mi celular. El señor presidente debe tener 25 asesores. Al parecer y por lo que se ve, no sirve para nada. Con un celular saca usted toda la información que usted quiere. Bueno, eso es queriendo revisar las cosas. Un saludo para nuestra psicóloga Silvia Harari del programa de diversidad, que les dimos mil disculpas. Estamos poniendo repeticiones en virtud de que los invitados, por esta situación de guardarse en casa, dicen, prefiero guardarme y no ir a la estación. Mil disculpas, estamos poniendo repeticiones, y un saludo a la psicóloga Silvia Harari, nuestro buen amigo Álvaro Enrique Galicia, y a la licenciada Rebeca Galván, licenciado, publicado en el día de ayer en el diario oficial de la Federación del 3 de abril. Es muy importante verlo, usted juzgue, ahorita lo checamos, licenciada. Acuérdense que antes, por lo menos le daban vista al Congreso. El Congreso tampoco está trabajando. Entonces, el presidente, acuérdense que en México, actualmente, si antes era un presidencialismo, nomás cambió en algo. Ahora es un presidencialismo absoluto. Ya no es secretario de Estado. Hay un solo hombre, presidente de la República. Conforme a lo que leíamos, dice, este problema mayúsculo no es exclusivo de México. Lo están enfrentando todos los gobiernos del mundo. La diferencia es que la mayoría de esos gobiernos no tienen como presidente a un hombre que cree que todo empresario es un delincuente impune. En la emergencia, el gobierno mexicano ha prohibido a las empresas despedir gente o rebajar sueldos, so pena de juicios. Preservar el empleo es plausible. La diferencia es que en el resto del mundo han establecido ambiciosos planes a favor de apoyo financiero para impedir que se vayan a la quiebra esas empresas y dejen a sus millones de empleados sin nada. Esas son las cosas que ni siquiera los asesores del señor presidente. Julio Scherer, por favor. Dicen que se hereda la inteligencia. Julio Scherer, padre, qué abogado era. Si se declaran en quiebra, no hay forma. Sacarán los activos a remate para pago de proveedores y trabajadores. Primero los trabajadores y después los proveedores. Punto. Y no incurren en ninguna pena, una situación penal por ningún concepto. Ya lo explicamos. Pero aquí siguen aferrados en que les van a fincar responsabilidad penal. No se puede fincar responsabilidad penal en un orden civil. Cheques directos a cualquiera que sea despedido. No cobrar impuestos para que las empresas puedan respirar durante la pandemia. Exenciones fiscales a los que preserven o aumenten el empleo. En México, nada. Es solo amenaza. Ayer el presidente dijo en su mañanera que los empresarios lo tenían que hacer por su propio bien, porque él publicará una lista negra de los que despidan trabajadores y van a quedar muy mal. Y después, ¿de qué les sirve una campaña de publicidad de cientos de miles de millones de pesos si en una emergencia actuaron de manera egoísta? Y le sigue pegando a los micros y medianos empresarios. A lo mejor porque el señor presidente nunca ha sido empresario, nunca ha tenido una tiendita, una tlapalería, un salón de belleza, una estética. No, a lo mejor no. Bueno, toda su vida ha vivido del erario público, o de la ayuda de sus amigos, como lo dijo, ¿no? O de la venta de los millones de libros que ha hecho. Pero primero el escarnio público. Ese 90% de hombres y mujeres que con mucho trabajo ahorraron y pusieron un pequeño negocito, si eres que son delincuentes. Tengo un amigo abogado, hablé con él la semana pasada y me dice, estoy desesperado. ¿De qué voy a vivir? Juzgado está cerrado. Las agencias del Ministerio Público es por cita.
¿De qué voy a vivir? De los arquitectos mejor ni hablamos. Está parada la construcción en México. No hay obra. Aquella casa de materiales que tienen sus tabiques, su cemento, su arena, grava, es una microempresa. ¿De qué van a vivir? En lugar de poner incentivos fiscales, en lugar de decir, ok, en lugar de correr por cada 2 trabajadores, va a haber un incentivo fiscal. Y no es que le va a condonar impuestos, no se le va a condonar a nadie un peso de impuestos, pero les voy a dar plazo para que lo paguen. Eso es incentivar al empresario. Eso es incentivarlo. Pero no, en México, eso no cuenta. Una campaña publicitaria de cientos de miles de millones de pesos. La tienda de Doña Wendy, la fonda de Mariana, el Salón de Guadalupe, la papelería de Elia. Las empresas de México están ahí, a la vista de todos. No solo son los consorcios gigantescos, son las historias de esfuerzo emprendedor de millones de hombres y mujeres mexicanos que sin recibir ningún sexenio, ningún privilegio, han salido adelante y emplean a millones de personas. Esos son los verdaderos hombres y mujeres que quieren sacar a México. Punto. No a base de regaños, no a base de querer ser el protagonista de la película, de aparecer diario, ahora pa colmo, de lunes a domingo a fuletearnos la mañanera, de ser el único que tiene la voz y mando. ¿Para qué quiera a las demás pilmamas que le rodean? No hacen absolutamente nada. Ahora que siguen hablando del avión presidencial, de la rifa del avión, que no van a rifar un avión, que tuvieron que modificar las leyes para poder hacer esa rifa, para poder engañar. Eso es un engaño, eso es un fraude. Vamos a ver hasta cuándo el país dice, ya basta. El próximo año, amigos y amigas, hay elecciones. Quitémosle el poder absoluto al señor presidente López Obrador. No se le puede seguir dando tantísimo poder a un solo hombre. Tiene el Congreso, tiene el Senado. Bueno, tiene hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hombre. Una sola recomendación no ha hecho la actual presidenta, Rosario Piedra Ibarra. Ni una. Lleva 5 meses. Ni una sola recomendación. Acuérdense que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es para que no se violenten nuestros derechos, nuestros más mínimos y elementales derechos por parte de las instituciones públicas. Ni una recomendación. Arriba la democracia. Pues vamos a ver cómo nos pinta. Vamos a ver qué pasa el domingo. Para mí el domingo es clave. Dependiendo de lo que va a decir el señor presidente y de que si le siga pegando a los empresarios, la inversión extranjera se acabó en México los próximos 4 años. Eso nos queda más que sobreentendido. Ahora vamos a ver qué va a hacer con la inversión nacional. ¿Va a haber un inversionista que diga yo le meto mi dinero? ¿Con qué seguridad? ¿Cuál va a ser la seguridad? Vamos a ver cómo nos pinta, amigos y amigas, este domingo, que para mí es el punto de partida. O nos derrumbamos, o hay un cambio de timón considerable por parte del señor presidente y rectifica muchas de sus políticas erradas y deja de comprar la intención de voto y aplica esos fondos para poder hacer que no quiebren tantas empresas, que no cierren tantas cortinas, y recordarle al señor presidente que el 90% de las microempresas no son esos grandes empresarios,
Esas microempresas tienen menos de 7 trabajadores y son los que contratan el 90% de las fuentes laborales en nuestro país. No todo es Walmart, no todo es el grupo Carso. A lo mejor eso lo puede llegar a entender el señor presidente. Pues amigos y amigas, nos quedamos con un dolorcito de cabeza, pensando en que en una cabeza, en lo que decida ser una cabeza, depende el futuro de un país. Está harto problemático. Pues amigos y amigas, les agradezco infinitamente que nos hayan hecho el enorme favor de acompañarnos este viernes 3 de abril del 2020. Aquí tenemos más. A Francisco Solís desde Cozumel. Buenas tardes a todos, aquí pendiente de sus atinados comentarios. Muchas gracias, Francisco. Rebeca Galván, que tengan una linda tarde, muchas gracias. Licenciada Galván, sobre los 250 millones, no. El señor presidente, errónea y dolosamente, dijo que iba a agarrar 250,000 millones de pesos, pero que están distribuidos para emergencias 780,000 millones de pesos. Eran 780,000 y van a quedar en tesorería, en reserva. Ahorita solamente se van a agarrar 250,000 millones para, se dice, prestar 20,000 pesos al 3% anual. Mil gracias por todos sus comentarios. Mil gracias por seguir con nosotros. Y si Dios quiere, el próximo lunes vamos a ver qué pasó en el discurso del presidente López Obrador del domingo. Vamos a ver cómo nos depara el destino. Mil gracias. Los invito a que nos sigan acompañando en esta su estación, GB Radio y Radio Tepoztlán. A continuación, Área Chica 95.9 con Raúl Padilla. Vamos a ver qué nos va a platicar del fútbol, a ver qué es lo que va a suceder. Ahora va a ser hasta todo abril. Vamos a ver si ya hay alguna fecha tentativa para reiniciar el campeonato o se va a dar por concluido. Todo lo interesante del fútbol mexicano con Raúl Padilla y Chester. Amigos y amigas, mil gracias. Pasen una excelente tarde de este viernes y dentro de lo que cabe y encerraditos en nuestras casas, pasen un tranquilo y feliz fin de semana. Buenas tardes.